el contexto de esa respuesta muy prudente del alcalde Rivas, sí, pero expresando preocupación por sí, la resolución del presidente Gustavo Petro, donde ordena desescalar el lenguaje hacia el ELN, nos lleva al trasfondo de todo esto? Y es que al final nos dice él, sí, se pudo haber ordenado levantar el paro armado, pero aquí la guerra sigue. Aquí en cualquier sí, momento se enciende de nuevo la chispa y la gente en la mitad. la verdad, sí. No, la verdad yo entiendo al alcalde, pues él claramente lo acaba de decir, uno sale del cargo mañana, ya es un ciudadano pues civil normal, y evidentemente con la orden de desescalar, además como decía bien temprano el padre, pues ese verbo no existe, no, pero bueno, digamos que todos lo entendemos. Pero yo creo que en el imaginario colectivo, o por lo menos en mi caso, no voy a generalizar, podremos decirles como quieran. Madres de la caridad, angelitos, todo, pero en mi caso particular, perdón, los del ELN no van a dejar de ser lo que son. Criminales, asesinos, malhechores, terroristas, violadores, zampones, póngale como usted quiera. Sí, podremos decirle como usted, madres de la caridad, angelitos, doctor Antonio García, ¿no? Al criminal Antonio García, pero son lo que son. Ahora, yo me ponía a pensar ayer viendo esta resolución, ¿en qué estará la moral de las fuerzas militares, Ricardo? Porque es de esperar que los tienen bastante maniatados. Entonces, ahora cuando den de baja a un criminal del ELN, normalmente los militares siempre se han referido a los bandidos. Ahora les van a tener que decir los angelitos. Los rebeldes. Hemos dado de baja a un angelito del ELN que mató a un policía. Yo no sé, a mí todo esto me parece un disparate, pero bueno. 706, sí. es parte... La tropa, como dice Felipe, es parte de la mesa de negociaciones. Más le interesa la paz, ¿no? Héctor, ellos son los que ponen los muertos. Sí, pero yo creo que la tropa está desmoralizada. Hay que aclarar, pues bueno, eso digamos que puede ser pero relativo. seguramente esperanzada, porque me imagino que ellos prefieren no tener combates a tenerlos, sí. Cualquiera que sea la Héctor, motivación. Este Entonces, es el momento, pues, ojalá Héctor, proceso tuviera éxito. ¿Es el momento para ordenar ese desescalamiento del lenguaje? ¿El comienzo del proceso? ¿Usted cree que es adecuado? No. Lo raro es que toque expedirlo por una resolución o por un decreto, pedirle a la gente que trate con respeto a los demás, cualquiera que sea la condición de los demás, ¿no? Yo ayer leía de esos varios trinos interesantes, algunos no tan interesantes como el del profesor Wasserman que leyó Paola esta mañana, pero otros que me parecieron interesantes, que es, pues ojalá se desescalara el lenguaje también con los sectores empresariales y con la oposición y con, bueno, muchos otros sectores. Ah, hombre, qué buen punto ese, sí, señor. Que empiece por desescalar el presidente, ¿no? El lenguaje. Claro, por supuesto, el presidente qué buena y todos, sí. y todos, ojalá realmente esta resolución deberíamos sacarla de el contexto del ELN y pasarla al proceso de debate público general para que podamos tratarnos con respeto todos y dar la deliberación democrática con respeto. Pero en términos prácticos, a mí pues obviamente lo que me sorprende es que esto tenga que decirse, insisto, con una formalidad jurídica como la que se hizo. Pero pues me parece obvio, yo he estado sentado en esas mesas de negociación, que cuando uno está en una conversación con unos señores que claro que son unos criminales, tratando de buscar una solución al conflicto, pues hay que tratarlos con respeto. Yo siempre recuerdo una anécdota, debe llamarse, que pasó cuando estábamos en Tlaxcala. Los guerrilleros de las FARC, con quienes llevábamos sentados casi un año tratando de encontrar alguna fórmula y no la encontramos finalmente. ¿El jefe era Alfonso Cano en ese momento? ¿El jefe de la delegación? El jefe de la delegación era Alfonso Cano, sí. Claro, pero además estaban los del ELN, estaba Antonio García y... ya se me olvidó cómo se llama, Francisco Galán, Pacho Galán, Francisco Galán. En fin, pero estaban estaba Iván Márquez y Pablo Catatumbo, en fin. Y ocurrió un hecho terrorista en Colombia, que claro que fue pues obviamente rechazado por el gobierno y tal. El presidente César Gaviria hizo una locución esa noche porque el hecho era muy grave y fue muy duro en las palabras con las FARC, y nosotros
que vivíamos, dormíamos en el mismo lugar que la delegación de las FARC, o cogidos de una antenita de radio, porque pues eran épocas en las cuales todavía no había toda esta tecnología de la comunicación, oímos una comunicación de Alfonso Cano con Tiro Fijo, y Tiro Fijo le decía a Alfonso Cano: dígale a Gaviria y a los que hablan allá en nombre de Gaviria que la guerra no es a madrazos, sino a tiros. Y pues me acordé ayer con el lenguaje respetuoso de eso, que en realidad eso de decirle a los guerrilleros, por ejemplo, símbolos del mal y cosas de esas como las que usaba el doctor Diego Molano hace un tiempo cuando era ministro de Defensa, son realmente inútiles, no aportan nada. Y claro que en el marco de un proceso de negociación lo que pasa es que lo enrarecen. 7:11 minutos. Luis Ernesto, este es el momento para desescalar, es el verbo que usa el presidente en la resolución, el lenguaje, para no decirle a las cosas por su nombre, a las actuaciones criminales por su nombre. Es que, Ricardo, yo escuchando sobre la necesidad del desescalamiento del lenguaje, sobre paros armados que anteceden un cese al fuego, uno lo que ve es que muy a mi pesar, porque pues yo participé activamente del proceso de diálogo cuando se hizo con las FARC, cuando estaba en la cartera de Mininterior, y soy un convencido de que la vía negociada es una vía correcta para cesar el fuego en Colombia. Pero para llegar a ese momento tenemos que tener una correlación de fuerza que hoy no se tiene. Entonces uno escucha el tema del desescalamiento del lenguaje, los paros armados que anteceden los ceses al fuego, y la conclusión es que lamentablemente el país y las fuerzas militares y el control territorial que es necesario para plantear una negociación donde no hay igualdad de condiciones, donde hay superioridad de condiciones por parte del Estado que legítimamente utiliza la fuerza, lamentablemente no está dada. Y cuando no está dada, el éxito de la negociación es muy escaso. Y en estos momentos yo lo que veo es que el ELN, que en distintas ocasiones no ha tenido voluntad de negociación, no ha querido cesar la guerra, a pesar de esfuerzos con prácticamente todos los gobiernos que ha tenido Colombia, pues que sin una correlación de fuerza real va a ser prácticamente imposible. Así que pues no es más que un buen esfuerzo, pero que a mi modo de ver no contribuirá a lo que buscan y anhelan los colombianos, que es la paz. 7:12 minutos, María Consuelo. Las preguntas surgen en torno a si el gobierno está cediendo demasiado al ELN sin empezar a negociar, si el ELN tiene la sartén por el mango y maneja la negociación, si todo esto a lo que cede el gobierno empezando la negociación no es el preludio de hasta dónde va a ceder en una real mesa de negociaciones. Pues uno sí ve una actitud claramente complaciente del gobierno nacional antes inclusive de empezar a negociar los puntos, pero yo no creo que sea malo decir que se desescale el lenguaje. Yo creo que en todo caso no hace daño dejar de ser más agresivos en la forma de expresarnos y en los adjetivos que utilizamos con respecto a los grupos. Yo creo que no le quita. Sin embargo, creo, como decía Paola y como señalaba Héctor, que el ejemplo lo tiene que dar el mismo presidente, y no solo hacia el ELN, por supuesto, ni hacia los grupos al margen de la ley, sino hacia toda la sociedad. El que ha utilizado un lenguaje polarizante, divisorio, a veces insultante con muchos grupos en Colombia de la sociedad, que además pagan impuestos, contribuyen al empleo, como los empresarios, ha sido el señor presidente. Entonces creo que tiene que empezar en esa reflexión por casa. Y lo otro es que también creo... quien debe empezar a desescalar el lenguaje es el presidente. En toda la sociedad. ¿Tú te imaginas desescalar el lenguaje con las personas alzadas en armas y mantener el tono con los empresarios? Es decir, no sería coherente. No sería coherente, primero. Y segundo... Oligarcas, arribistas... Total, y la señora de los tintos, y el señor... y de Petro, ¿no? Los blanquitos ricos. Exacto. Y de otra parte, creo que, como dice el refrán popular, obras son amores y no buenas razones. De nada nos sirve desescalar el lenguaje a todos si no hay gestos de paz reales. Lo dijo ayer el jefe de la misión de verificación en Naciones Unidas, Ruiz Massieu.
siguen asesinando a excombatientes y son esos grupos que están por sentarse en las mesas de negociación. Correcto. Pero, entonces, ¿de qué nos sirve hablar en un lenguaje tierno, dulce, solidario, amoroso, si en realidad en Colombia lo que estamos es violando los derechos a la vida y a la libertad de las personas? Yo creo en el poder de las palabras. Padre. Creo que las palabras deben usarse siempre para construir, aunque sean desde la verdad. Yo lo acabo de decir en el editorial, yo creo en eso. Creo que nos tenemos que tratar bien todos y que ese es un muy buen ejercicio. Pero ahora esperaríamos de estos grupos acciones que representen esas palabras reales, o esas decisiones. Estos reales. Pero yo sí creo que debemos de que no sigan secuestrando. Usemos el verbo. Que debemos desescalar. Que no sigan secuestrando, Aurelio. Que no sigan extorsionando. Que no sigan matando. Que no sigan con los paros armados. Ricardo, ¿cuánto es la contribución? ¿Cuánto se puede medir la contribución del lenguaje, comillas, desescalado? Cierro comillas. ¿Cuánto puede ser la contribución de eso para la paz? No sé, pero para el ELN sí es importante, porque si no fuera importante, el presidente no hubiera emitido una resolución en ese sentido. Si eso contribuye, pues que se proceda. Yo soy un amigo de la paz y yo creo que todo lo que contribuye a la paz, pues debemos proceder. Pero la verdad es que después de uno oír al alcalde de Sipí y de oír al gobernador del Chocó en estos días, pues realmente el matoneo del ELN contra el Chocó sí es inaceptable. Perdóneme si me desescalé ahí, Ricardo, o no me desescale ahí, pero la verdad es que usted sí tiene que mirar que matoneo contra el pueblo del Chocó es que escoger a la población más débil, más vulnerable del país, donde hay más pobreza, donde hay más desempleo, donde hay más tragedia humana, y usted pararse encima de esa tragedia y agravarla, acentuarla, llevarla casi a una situación de no retorno. Bueno, utilicemos el lenguaje, pero que cesen ese tipo de cosas que realmente, es decir, que haya una contraprestación a la sociedad, que los va a tratar como una fuerza rebelde, como lo quieren que los trate, y no con adjetivos y epítetos denigrantes. De acuerdo, pero que eso tenga una contraprestación. ¿Sabe a dónde nos va a llevar todo esto, Aurelio? En algún momento de fondo, y tendremos que dar esa discusión, Andrés. Es un tema que sé que causa escozor, pero que tendremos que abordar en algún momento en otra oportunidad. Y es que sí es real que los cultivos de hoja de coca y la cocaína que producen en esas zonas en donde hay grupos ilegales está prácticamente paralizada en su comercialización. Y estos grupos, el ELN por ejemplo, vive de eso. Al no tener ingresos, don Andrés, la extorsión se ha disparado. Y entonces ahí empezamos a ver que hay una cantidad de situaciones que se entrelazan y nos llevan a otros escenarios. Pero por ahora estamos hablando del lenguaje, del desescalamiento del lenguaje y de los gestos que debería tener el ELN. Ese desescalamiento, Ricardo, o esa instrucción presidencial, yo creo que va más allá de lo superficial y yo creo que va más allá de las palabras. Yo creo que el gobierno está pensando en el mediano plazo. ¿A qué me refiero? Mire, yo creo que el gobierno ya está empeñado, y uno lo puede ver así en los propios documentos que se han publicado sobre el proceso. Yo creo que el gobierno ya está empeñado en que del proceso de paz con el ELN emerja una agenda muy profunda de reformas estructurales a la sociedad colombiana, de reformas económicas, políticas, sociales, etcétera. Y yo creo que ellos son conscientes de que el mayor obstáculo que tiene ese programa es que a la sociedad colombiana le va a quedar muy difícil tragarse el sapo de que las reformas profundas y estructurales del país van a emerger de un proceso con una organización tan fuertemente desacreditada y tan asociada con procedimientos puramente criminales. Yo creo que entonces el gobierno da el primer paso, que uno de seguramente varios que veremos a lo largo de estas conversaciones en un año y medio o dos. Yo creo que veremos más dirigidos a ¿qué? A que el ELN se convierta a ojos de los colombianos en una especie de interlocutor político, como se dice ahora, interlocutor válido, una especie de interlocutor político respetable, que en ese sentido las propuestas de cambio y de reforma que emerjan de esa mesa no estén envenenadas y no estén contaminadas con esa especie de pecado original. Si lo van a lograr es muy difícil, porque eso es competir contra décadas y décadas de recuerdos. Le entiendo que tu teoría, que hay, Andrés, en Colombia. en el sentido de que el gobierno pretende lavarle la cara al ELN.
Pues yo creo que es algo así, es decir, y mire, no, eso no es raro. Yo creo que los gobiernos en general, cuando negocian con organizaciones armadas y ya están decididos a pactar, yo creo que lo hacen. Yo creo que, por ejemplo, Santos lo hizo un poquito con las FARC, no tanto, no de esta manera, y sobre todo no en ese momento. La pregunta que usted que hacía ahora, si este es el momento. Yo creo que el gobierno de Uribe y en la época del primer gobierno de Uribe, de alguna manera se hizo también con los grupos paramilitares. Usted necesita, si usted va a entrar en un pacto político con una organización armada, ese pacto político tiene que volverse éticamente aceptable para la sociedad. Ricardo. Y entonces, en ese sentido, mediante el poder de las palabras, lo que creo yo que van a tratar de hacer es que los colombianos empecemos a dejar de ver al ELN como una organización criminal y empecemos a verla como un actor político, como un interlocutor político de cuya mesa de negociación, Ricardo, y del proceso paralelo de conversaciones con la sociedad civil van a emerger propuestas muy profundas y muy ambiciosas de reforma. Tienen que dejar de secuestrar, tienen que dejar de cometer paros armados, tienen que dejar la extorsión. ¿No es verdad? Para que eso sea creíble. El respeto se gana, el respeto no se exige desde un decreto, desde una orden presidencial, y el presidente Petro se está volviendo el líder mundial en eufemismos. Fíjese como se refirió al secuestro de la sargento la semana pasada. Liberaron a una persona que había sido tomada por el ELN. No, tomarse uno se toma una gaseosa o un aguardiente. Bueno, a no ser de que esté hablando de toma de rehenes, ¿no? No, pero es que siempre es a lavarle la cara con eufemismos y con cambios en el lenguaje. Fíjese, ¿qué quiere ahora el presidente? Que llamemos a estas personas individuos en condición de narcoempresarios para referirnos a narcotraficantes. No, hay que llamar las cosas por su nombre, y mientras el ELN siga secuestrando, asesinando, torturando, violando derechos humanos, se van a tener que llamar asesinos, secuestradores, violadores de derechos humanos, no personas en condición de el eufemismo que se le ocurra al presidente Petro. Y sobre los tiempos, Ricardo, yo creo que, como dije ahora, el respeto se gana y no se exige. Y no puede pretender, si el presidente Petro se quiere comer la lonchera antes del recreo, que lo haga. Pero una vez el ELN muestre voluntad verdadera de paz y no simplemente anuncios grandilocuentes, etcétera, de pronto los colombianos van a empezar a creer. Pero lo que ha hecho el ELN es dinamitar toda la legitimidad y toda la credibilidad que pueda tener un proceso de paz con ellos, con actos terroristas. Ellos tienen que mostrarle primero. El primer paso lo tienen que dar ellos, dejar de secuestrar, 722, dejar de asesinar y después pedir a los colombianos que crean en ese proceso. Antes es imposible. Quiero preguntarles a los oyentes en @BluRadioCo, en nuestro canal de YouTube, si creen que este es el momento para que se desescale el lenguaje hacia el ELN. ¿Es el momento para que se desescale el lenguaje hacia ese grupo guerrillero? Los leemos, Paola, en @BluRadioCo, los leemos en el chat del YouTube. Mucha gente opinando, por supuesto, es un tema muy controvertido. En segundos vamos a La Haya con la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia. En segundos, un giro que entrega alias Martín Sombra sobre la masacre de Mapiripán. Me decía Paola. Yo creo que de alguna manera lo que intenta hacer el presidente es corregir lo que hicieron otros presidentes. ¿Corregir en qué sentido? En que muchos se referían a las FARC y al ELN como los narcoterroristas. Y eso se volvió casi que una marca, los narcoterroristas de las FARC, los narcoterroristas del ELN, y él lo que intenta es echar de para atrás. Sin embargo, claro, está todo lleno de contrasentidos. No solamente porque el ELN dice hacer una cosa y hace otra, como lo acabamos de ver en el Chocó, sino porque también el buen ejemplo empieza por casa. Y Felipe decía que él pensaba en la moral de las tropas. Yo pienso en la moral del presidente, que como nadie sabe usar el lenguaje, que como nadie tiene una labia que puede llegar y cautivar a muchas personas, y que también como nadie la usa. Una vez más volvemos al tema que aquí en París y en Berlín, y acaba de hablar de los esclavistas, de los empresarios de que adoptaron el Congreso, los medios, la élite, los dueños del capital, y de ahí para abajo usted se pone a mirar, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Hacienda, no nos vayamos tan lejos, este fin de semana también en un tuit contra los medios, contra la revista Semana, que los tilda como de terroristas. Dice lo siguiente, hablando de la magnitud de las incautaciones de coca, dice: la magnitud de las incautaciones redujo precio de hojas de coca, oportunidad para cultivar café y cacao. Gracias, ministro de Defensa, gracias, presidente Petro. Los traficantes patalean desde la revista Semana, por algo será. Esto es un ministro de Hacienda. 7:24 minutos, Paola. El mal ejemplo cunde.